Buenos días. Vamos a iniciar la sesión ordinaria del Pleno del mes de octubre. El orden del día es el siguiente. La primera parte es resolutiva. Tenemos una lectura y, en su caso, aprobación del borrador de fecha 29 de septiembre. ¿Alguna cuestión? Es aprobada por asentimiento. El punto 2 es una dación de cuenta. En este caso es el decreto de liquidación del presupuesto 2022 y de los informes de la intervención municipal correspondiente al cumplimiento de las reglas fiscales y de la liquidación presupuestaria del año 2022. Se da cuenta. El punto 3 es Hacienda, es la aprobación del reconocimiento extrajudicial del número 1/2023. Inicia el turno de intervenciones aportado del equipo de Gobierno. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Bien, el punto número 3 viene a raíz del punto número 2, que es la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto 2022. Son unas facturas o unos servicios realizados que se quedaron sin partida presupuestaria. Son facturas que los proveedores han realizado esos servicios y el Ayuntamiento tiene que abonar. Básicamente, el grueso de las facturas son de limpieza de instalaciones públicas, que con motivo del COVID se tuvieron que incrementar las frecuencias de limpieza en los mismos edificios. Conforme han ido acabando los contratos de limpieza de los edificios públicos, lo que hemos hecho es englobarlos todos en un contrato y licitarlo, ya está adjudicado, con lo cual este problema a partir del año que viene ya no lo vamos a tener. Básicamente es eso, solicitar el voto a favor de todos ustedes en el punto 3 y también, ya adelanto, en el punto 4, porque aunque votemos a favor de 3 y después en el número 4 la modificación de créditos para dar cobertura a esta factura no se aprobara, pues no tendría sentido. Gracias. Gracias. Inicia el turno de intervenciones a portavoz del Grupo Municipal Vox. Estamos hablando de cosas que ocurrieron en el 2022, partidas presupuestarias de 2022 que se cambian, compromisos que no se han cumplido porque faltaba liquidez, supongo, y en el 2022 nosotros políticamente no habíamos nacido. Aparte, nos falta información de esto, porque, como sabéis, no tenemos acceso todavía, pero que por poco tiempo, a todos estos expedientes, y nosotros, como no podemos opinar, nos vamos a abstener. Grupo Municipal Popular. Sí, nosotros abstener, no vamos a votar. Nosotros, en cuanto a este... Tranquilos, ahora. ¿Ahora? Sí. A ver, nosotros en este tema nos vamos a abstener, no vamos en contra porque no queremos perjudicar a empresas que ya han hecho sus servicios y que se quedarían sin cobrar. Sí decir que estos créditos extrajudiciales queremos que al menos sean para próximos ejercicios mejor gestionados y más previstos por parte del Gobierno para que no sean tan elevados. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 3. Cerrar el micro, por fin. Vamos a proceder a la votación del punto número 3, que es la aprobación del reconocimiento extrajudicial 2023. ¿Votos a favor? 15 votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 5 abstenciones. El punto número 4 es la propuesta de aprobación de la modificación de créditos con motivo del reconocimiento extrajudicial, y en este caso financiada por el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación ejercicio 2022, también relacionado con el punto anterior. ¿Alguna intervención? Portavoz del Grupo Municipal Vox. Portavoz socialista, el 4 va enlazado con el 3, más o menos es una continuidad, y me mantengo en lo de antes. Son partidas que no hemos podido fiscalizar en su momento, pagos que no hemos conocido en su momento, sobre los que tampoco podemos opinar. Y también decimos lo mismo, no queremos perjudicar a nadie, no nos vamos a oponer, nos vamos a abstener. Gracias. Grupo Municipal Popular. Igual, vamos a proceder a la votación del punto número 4, que es la propuesta de aprobación de la modificación de créditos con motivo del reconocimiento extrajudicial financiado por remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del ejercicio 2022. ¿Votos a favor? 15 votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 5 abstenciones. El punto número 5, también es de Hacienda, es una aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos para el ejercicio 2024. Inicia el turno de intervención del portavoz del equipo de Gobierno. Gracias, señor alcalde. Es un punto que vimos en la pasada Comisión Informativa de Hacienda. Se trata de actualizar la ordenanza de recogida de basura, de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.
Si han tenido acceso a la documentación, que todos tenemos acceso a la misma, han podido ver también el aviso que nos hacía Suma Gestión Tributaria, en que diversas subidas de la planta de tratamiento número 15 de Campello, en la que estamos adheridos todos los municipios de la Comunidad Baixa, han tenido unos incrementos en el tratamiento de la misma, con lo cual teníamos un serio perjuicio para las arcas municipales en 500.000 euros. Lo que hacemos es actualizamos la tasa para igualar el gasto de tratamiento o eliminación de residuos sólidos urbanos. Al actualizar la ordenanza sí que es cierto que hay una pequeña subida para todos los vecinos, serán 20 euros anuales, no es una subida excesiva, pero como digo, al ser una tasa, las tasas estamos obligados a que no haya merma para el ayuntamiento en este sentido. Es algo que estamos obligados a hacer y con lo cual solicito el voto a favor de todos ustedes. Gracias. Grupo Municipal Vox. ¿Interviene? Este tema lo tratamos efectivamente en comisión extraordinaria el pasado martes. Una puntualización, Toni, no todos tenemos acceso a esto, nosotros no tenemos acceso todavía y lo saben mejor que nadie, pero en fin, no hace falta tener acceso para el tema este, porque lo de la planta de reciclaje del Campello, el incremento por tonelada que está experimentando, afecta a todos los ayuntamientos y nosotros no vamos a quedar fuera, evidentemente, también nos afecta y todos los ayuntamientos van a repercutir el coste en el recibo de la basura de sus ciudadanos y nosotros no vamos a quedar fuera. Nosotros votaríamos a favor de esto porque reconocemos que es de justicia y que todo el mundo lo va a implementar, como se dice ahora, si no fuera porque en este ayuntamiento el servicio de recogida de residuos sólidos es bastante deficiente. A ver cómo le explicamos a los vecinos, yo se lo intentaré explicar de alguna manera, cómo les subimos el recibo de la basura 20 euros al año, 10 al semestre, cuando el servicio, repito, es muy deficiente. Y luego nos van a pedir, supongo, aquí nos ha dicho, no sé cómo nos ha dicho, que van a poner unos contenedores especiales, que va a contar quién recicla, quién no recicla, que hay que concordar con la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubierais aprobado la comisión que aquí se propuso, que propuso vos, para controlar de alguna manera el contrato y para verlo, implementarlo, revisarlo, que dijisteis que no, pues podríamos, por ejemplo, haber propuesto a lo mejor que aquí, como en otros países de Europa, cuando una persona recicla, en lugar de darle palmas y decirle qué bueno es, cuando una persona recicla su botellita o su botellita de cerveza o su Coca-Cola, se le devuelvan los 10 céntimos que pagamos en el supermercado cuando compramos un vidrio. En Alemania, por ejemplo, que nos gusta tanto, en Alemania, efectivamente, tú vas al contenedor, tienes un ticket, un arma, y luego ese dinero, por tú reciclarlo, no lo aprovecha una empresa después que vende los residuos, que los vende, el vidrio, la Coca-Cola, no. Va en beneficio del ciudadano y se le descuenta el recibo de la basura. Curioso, eso pasa en Alemania. Más al norte de Europa, donde yo últimamente viajo bastante, pues es lo mismo, pero de otra manera. Tú vas con tu botellita, lo metes en un supermercado, Lidl concretamente hay más, pero Lidl, que lo conocéis todos, son alemanes, es uno de ellos. Y a ti te dan luego 10 céntimos porque da vidrio, 10 céntimos, o para cada lata de Coca-Cola, 10 céntimos. Yo este verano he reciclado en 2 meses una media de 40 euros al mes. Fácil el cálculo, 5 personas en una casa, 5 personas, 10 residuos, Coca-Cola, vino, agua, 10 es 1 euro al día. 1 euro al día multiplicado por 30 son 30 euros al día, al mes. Multiplicado por 12 son 360 euros lo que esa persona consigue recuperar. Más de lo que vamos a pagar del impuesto a la basura aquí. Porque la basura estamos pagando ahora 120, 125, van a subir 20 y luego pago yo más o menos. O sea, de tal manera, entonces, lo que no entiendo yo es que repercutamos todo sobre el usuario, sobre el vecino, cuando lo fácil es innovar, hacer algo, que el concejal responsable haga algo, adecuar nuestra situación a la de Europa, ver cómo lo hacen los demás. No, aquí hay que reciclar, otros se lleva el dinerito y a nosotros nos meten siempre la tasa. Repito, la tasa esta que se quiere incrementar lo veo lógico, pero lo que no veo lógico es que estemos pagando el recibo a agricultores de La Vega con el servicio que están dando. Nosotros votaremos a favor si se vuelve a aprobar la comisión que pedimos o si se reconoce aquí que el recibo de la basura que estamos pagando, la parte proporcional a la empresa de residuos es elevada con respecto a lo que están sirviendo. No sé si me he explicado claramente, ¿no? Entonces, de momento, vamos a ver qué hacemos con el voto. Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Bueno, ya pasó por el Pleno hace escaso poco tiempo una subida importante de la tasa de basura a este municipio, a los vecinos, y estaba justificada precisamente en el incremento de costes del consorcio del plan zonal
que bueno, que no todos los ayuntamientos repercutieron en su día, pero este ayuntamiento sí que lo repercutió en la tasa de la basura de los vecinos. Por tanto, no entendemos cómo podemos volver ahora con otra subida más. Dicho esto, lo que creemos es que estamos siendo víctimas de impuestos creados por el mismo Partido Socialista. El impuesto que nos están repercutiendo ahora mismo es un impuesto que es producto de una ley nacional que se aprobó recientemente, en el año 2022, en la que estaban perfectamente de acuerdo los señores Puig y Sánchez, que era la de economía circular, si no recuerdo mal el nombre de la ley, me parece que era. Nosotros entendemos que ya se había aplicado la subida de costes de la planta de tratamiento a nuestros vecinos y que no procede volver a aplicar más subidas. Los ayuntamientos que no lo hicieron lo están haciendo, fue su decisión no hacerlo en su momento, lo han hecho ahora, allá ellos, pero nosotros ya habíamos repercutido al vecindario, a la ciudadanía de Alfaz del Pi, esa subida, y entendemos que no cabe volver a hacerlo, por tanto vamos a votar en contra. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Vamos a proceder a la votación del punto número 5, que es la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos ejercido 2024. ¿Votos a favor? Son 15 votos a favor. ¿Votos en contra? 5 votos en contra. El punto número 6, también es de Hacienda, es una propuesta de aprobación de la modificación de créditos extraordinarios financiada con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del ejercicio 2022. Interviene el portavoz del equipo de Gobierno. Gracias, señor alcalde. Bien, como ya se explicó en la pasada Comisión Informativa de Hacienda, las reglas de gasto están suspendidas a razón de COVID. Nos dejan utilizar de remanente positivo de tesorería un tanto por cien. En el pleno de hoy hemos utilizado una parte para pagar facturas de reconocimiento extrajudicial de crédito que hemos aprobado en el punto anterior, y vamos a proponer la aprobación de crédito extraordinario para una serie de inversiones. Estas son la habilitación de vestuarios del Centro Social de la Albir en 70.000 euros, que es lo único que queda para ya finalizados y abrirlos para que den servicio al campo de fútbol 11 y al campo de fútbol 8 de la Albir. La mejora de accesibilidad en la Plaza Mayor y adyacentes, 407.000 euros. La prolongación de la calle Rosa del Bens por 146.000 euros. Suministro de pistolas Taser para la policía local, 20.000 euros. Y pavimentaciones y reparación de aceras y calles en 350.000 euros. Sin más, solicitar el voto a favor de todos ustedes. Muchas gracias. Grupo Municipal Vox. Gastos incontrolados por nuestra parte del año pasado, y etcétera, etcétera. Tampoco queremos votar que no vamos va a dar igual, pero bueno, no queremos perjudicar a nadie, nos vamos a abstener. Gracias. Grupo Municipal Popular. Bien, nosotros entendemos que el destino de este crédito extraordinario es correcto, está destinado a inversión, que es lo que permite la ley, por otro lado decirlo, no podrían gastarlo ustedes en gasto corriente, con lo cual estamos de acuerdo en que se destine a inversión. Consideramos que cualquier inversión que se realice en el municipio, bien sea a través de mejoras, bien sea como es lo que tienen planeado ahí, planificado en la accesibilidad a la Plaza Mayor, como pavimentación y arreglo de elementos de las calles del municipio que estén por arreglar, pues nos parece correctísimo y, lógicamente, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 6, en este caso la propuesta de aprobación de la modificación de créditos extraordinarios financiada con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del ejercicio 2022. ¿Votos a favor? 18 votos a favor, votos en contra, ninguno. Abstenciones, 2 abstenciones. Gracias. Punto número 7 es una moción del Grupo Municipal Vox para conocer a los concejales del PSOE, sus cargos y sus voces. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del portavoz de Vox. Está así, ¿no? Esta moción puede parecer una broma, pero no lo es, porque realmente no conocemos, nosotros por lo menos, y creo que tampoco los vecinos, pregúntele a algún vecino quién es el nombre del concejal o concejala X y no lo sabrá. Y eso porque sois muchos, evidentemente, enhorabuena, sois muchos, pero yo sí quiero saber quién es cada quien, porque aquí venimos a hablar, la oposición solemos debatir, solemos presentar propuestas, el único que habla es Toni Such, el alcalde da y quita palabra, como es su obligación, y nadie dice ni pío. Aquí ningún concejal dice nada, aunque sean temas directamente de su concejalía. Entonces, no sé quién es quién. No sé incluso, estáis mirando todos con esa cara, todos con silencio, en silencio, no sé incluso si alguno de vosotros sabe hablar o es mudo, es que no lo sé.
Entonces, no es una broma, repito, aunque parezca un poco chascarrillo, pero es que yo quiero saber quién es quién. Sí, me vais a decir, ¿tienes una lista con cada uno? Sí, tengo una lista con cada uno y sé lo que hace cada uno, pero es que no le pongo cara, porque no sé quiénes, conozco algunos, de los antiguos, de los que lleváis aquí años, pero de los nuevos como nosotros que hemos entrado, no los conozco. Y como tampoco se prolifera mucho en su gestión, pues no sé quién es. Yo sé que esto vais a votar todo el mundo en contra, pero yo lo tengo que traer aquí porque quiero saber quién es cada uno. A ver si en el libro de fiestas ahora que tenemos sale cada uno y me lo estudio y veo la foto de cada uno de nosotros y voy poniéndoles cara. Pero es que hasta ahora no pongo cara a nadie, no sé quién es quién. Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Bueno, nosotros entendemos que este no es un punto que se deba tratar aquí en este pleno. Los grupos políticos municipales se organizan como mejor consideren y entendemos que el Partido Socialista, igual que el Grupo Vox, igual que el Grupo Popular, se tienen que organizar como ellos consideren. Habla quien el grupo considere y eso es algo en lo que nosotros ni debemos ni queremos intervenir. Lógicamente nos abstendremos en este punto. ¿Alguna intervención más? Grupo Municipal Vox. Yo entiendo que los grupos se organicen como quieran y hable quien quiera. Eso no lo pongo en duda, no ese es el tema. El tema en cuestión es que los concejales, no sé quién es quién. Yo sé quién es el portavoz, le oigo hablar mucho. Lo conozco hace muchos años, sé quién es el alcalde. Llevan aquí desde que Franco era cabo. Todos estos saben mucho. Pero los nuevos no sé quién son. Y vuelvo a lo de César, lo mismo, que yo no quiero que la gente se organice como quiera. Yo me organizo como quiero. Y yo traigo a este pleno las mociones que considero que debo de traer, aunque a ti no te gusten. Y me reitero lo mismo, no sé quién es quién, no sé quién es quién. Votaremos cuando me diga el alcalde. Gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 7, moción del Grupo Municipal Vox para conocer a los concejales del PSOE, sus cargos y sus voces. ¿Votos a favor de la moción? 2 votos a favor, votos en contra, 15 votos en contra, abstenciones, 3 abstenciones. El punto número 8 también es una moción del Grupo Municipal Vox para adecuar el sueldo de los concejales al rendimiento en el ejercicio de sus funciones. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Municipal Vox. Pues esto es más de lo mismo, es la continuación. Si ninguno entra, ninguno habla, ninguno están todos callados, pues vamos a ver qué hace cada uno, qué hace cada uno, qué hace cada uno. Yo considero que estamos gastando dinero público, un dinero improductivo, porque la mayoría de los concejales no sé lo que hacen. Me parece inaudito que con 16 concejalías delegadas aquí el Partido Socialista no haya presentado una sola moción de mejora de su concejalía que beneficie la vida de los ciudadanos. Ni una sola. Ni una sola. Eso es increíble. El ayuntamiento funciona gracias a los funcionarios, que son profesionales y llevan el trabajo. Hoy me han pasado un artículo muy curioso de un tal Vicente Arques que le decía al presidente de la Diputación que la Diputación estaba paralizada. Está paralizada. Y digo yo, si la Diputación está paralizada, ¿cómo está este ayuntamiento? Cuando los concejales no presentan nada, nada de nada. Y en una empresa privada, si un señor no trabaja, lo echan a la calle. Aquí no se puede echar a la calle porque el acta es de cada uno de nosotros. Pero en una empresa normal hay un pago por rendimiento y si uno no rinde, le cambian de posición. Aquí, es mi opinión, los concejales no va a rechazar ni uno, ni vais a debatir, porque en este municipio vosotros vais tan desobrados, los socialistas vais tan desobrados, que despreciáis las propuestas que hacemos aquí. Nunca se entra en debate. Yo he ido a otros plenos de otros ayuntamientos y el alcalde, el portavoz o incluso los concejales aludidos debaten, explican y a veces hasta tienen razón y nos equivocamos los que estamos presentando mociones. Yo puedo estar equivocado, pero si nadie debate conmigo, voy a seguir pensando que sigo teniendo razón y no me parece lógico. Por lo tanto, ya sé que la propuesta tampoco va a prosperar, como ninguna, pero yo tengo la obligación de decir que lo sepan los vecinos, que estamos pagando sueldos improductivos de gente que no se merece lo que gana. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Grupo Municipal Popular. Lo único que tenemos que apuntar aquí es que ya hubo en su día un pleno de organización en el que se determinó cuál era la retribución de cada uno de los concejales. Le corresponde al alcalde, además, por cierto, el jugar con los márgenes que la ley de bases le permite. Esto ya está debatido, está aprobado y, sinceramente, no entendemos que se traigan estos asuntos a un pleno. Votaremos en contra. ¿Una cuestión más? Grupo Municipal Vox. A ver, César, por favor, que se te ve el plumero. Yo traeré a este pleno
lo que quiera, todas las veces que quiera. Yo sé que tú te sientes aludido, porque tú eres uno de los que está cobrando por no hacer nada. Porque dime tú, un ayuntamiento con 16 concejales, mayoría absoluta, 16 concejales, ¿qué necesidad tenemos de pagar a 2 señores de la oposición en base a qué? Y me dirás, ya se debatió en su día y se va a debatir aquí esto cada vez que tenga ocasión, cada 4 años. En 4 años esto lo vas a oír muchas veces, así que vete haciendo la idea de que lo voy a decir todas las veces que me plazca. Vamos a proceder a la votación del punto número 8, moción del Grupo Municipal Vox para adecuar el sueldo de los concejales al rendimiento en el ejercicio de sus funciones. ¿Votos a favor de la moción? 2 votos. ¿Votos en contra? 18 votos. Punto número 9 es la moción del Grupo Municipal Vox para la implantación del PIN parental en todos los colegios públicos del Alfaz del Pi. Inicia el turno de intervenciones al portavoz del Grupo Municipal Vox. No voy a leer el tema porque, como diría Tony Sus, está puesto ahí y todos tenéis acceso a la documentación y todos sabéis de memoria lo que es. Voy a hablar para el público, para los vecinos, para los padres que se han dirigido a nosotros. Y antes de que me digáis que esto es un tema de consellería, que lo sé, que es un tema de consellería, pero lo traigo aquí, ¿por qué? Por lo que está ocurriendo en este ayuntamiento con los colegios públicos. Antes, cuando gobernaba el pacto de Botani, creo que se llamaba, Compromiso y Partido Socialista, todas estas cuestiones, todas estas charlas de ideología de género venían a través de la consellería. Ahora, como afortunadamente no gobernáis, que gobierna el Partido Popular y Vox en Valencia, estos se intentan meter por la puerta de atrás y se hace a través de la Concejalía de Igualdad, que no sé quién es el concejal o concejala de Igualdad, porque no responde nunca, en colaboración, supongo, con el de Educación o la de Educación. Esto es inaudito. Nosotros lo único que pedimos, si no queréis llamarle PIN parental, le llamáis el PIN de Pepe, llamadlo como queráis, lo que queremos es que los padres que protestan tienen la obligación de protestar y de decir si sus hijos asisten a esas charlas, pornocharlas llamo yo, o no asisten. Lo mismo que los padres que quieren que sus hijos asistan ahí, tienen que firmar un papelito, llamarlo PIN parental como queráis, diciendo que asistan. Eso sí, con conocimiento de causa. Los padres que dicen que vayan, que sepan a lo que van. Porque ese programa que yo me he leído, que mi compañero tiene estudiado, luego si da tiempo hablaremos de él, hay una serie de cuestiones, frases rimbombantes, cosas, talleres, rincones, han cogido aquí y de allá, que la verdad están camufladas la idea fundamental, que todos sabemos cuál es, sexualizar precozmente a los niños. Los padres muchos no saben lo que es, que firmen los padres a favor y en contra, quien quiera que vaya y quien quiera que no vaya. Y luego hay un tema que quiero dejar aquí claro. Tuve que llamar a portavoz Tony Sus, llamarle, mandarle un mensaje, llamarle, porque cuando padres protestaron el otro día, los que no quieren, evidentemente, que vayan, la directora del centro, Santísimo Cristo Buen Acierto, los amenazó, diciéndoles que o retiraban su nombre de una nota que había salido, que la hice yo, o les demandaba. Vamos a ver, los funcionarios son públicos, como nosotros, y estamos expuestos a las críticas y a salir en los periódicos, ya que nos critiquen, nos alaben, nos den besos y aplausos. ¿Está claro? Por lo tanto, también denuncio la actitud de esta señora. En fin, y ahora dicho esto, y una vez que se sepa lo que es, como soy el ponente de esta moción, la retiro y no quiero que se vote. La retiro. Si la moción es retirada... Ah, perdón. ¿Puedo acabar? Sí, por supuesto. Este expediente y este tema, evidentemente, no se va a quedar aquí. Ya hemos hablado con la Consejería de Educación y el expediente, con nombres y apellidos, llegará a la Consejería de Educación en breve. ¿Es retirada la moción? Se retira el punto del orden del día, el número 9, por lo tanto no se procede al debate. Continuamos con el Pleno y el siguiente punto. La retirada tiene que ser votada, pues vamos a proceder a la votación de la retirada del punto número 9, que es la moción del Grupo Municipal Vox. ¿Votos a favor de la retirada de la moción? Unanimidad, 20 votos. Procedemos a continuación del Pleno con el punto número 10, que es la moción también del Grupo Municipal Vox, apertura expediente informativo. Inicia el turno de intervenciones a portavoz del Grupo Municipal Vox. Este sí lo voy a leer, si me permitís. No voy a improvisar. La negativa del equipo de gobierno a democratizar el Gabinete de Comunicación Municipal del Ayuntamiento de Alfaz del Pi trae consigo que el citado gabinete siga comportándose, a nuestro juicio, como una terminal mediática y propagandística del PSOE alfasino instalado en el gobierno municipal.
La manipulación de la información y ocultación de datos importantes para la opinión pública en las notas de prensa que elabora el citado Gabinete Municipal de Comunicación, municipal, repito, son la tónica general en su cometido, que son contrarias totalmente a la independencia e imparcialidad que debe imperar en este tipo de departamento, que, recordemos, lo pagamos todos los vecinos del municipio. La actuación de la responsable, supuesta responsable del departamento, podría contravenir el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, que, entre otros, en el capítulo 2, falta disciplinaria, artículo 6, establece en el apartado G que en la violación de la neutralidad e independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales o cualquier naturaleza y ámbito. En el apartado I dice que la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas. Consideramos que aquí se está cumpliendo. Y en el M dice que los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones. Creo que se está, desde el Gabinete de Comunicación, coartando nuestra libertad de expresión y pensamiento y, sobre todo, lo que aquí decimos en el Pleno, que no sale de aquí. Como indicativo, decimos que la responsable de comunicación, pues, por ejemplo, casos. El Pleno del Ayuntamiento Municipal de Alfasa ha aprobado con los votos en contra de Vox el plan medida antifraude que regulará la gestión de 4.480.000 euros conseguidos por el Gobierno local de los fondos Next Generation. La información es tendenciosa e incompleta, ya que en el debate del punto Vox pidió que se votara en dos partes el punto donde se trataba este asunto, ya que en el mismo se incluía de tapadillo la aprobación de una comisión municipal de control de esos fondos, 2 por 1. Y además Vox pidió ser parte de esa comisión. Este planteamiento decantaría nuestro voto. Pues bien, nada de esto se trasladó ni se informó en la nota de prensa a los vecinos. Sí, en cambio, unas largas declaraciones del portavoz municipal, más extensas de las que realmente dice, loando las excelencias del punto que se había aprobado. La manipulación es maniquea de la información. Es maniqueo. Intentan trasladar a los vecinos del municipio que Vox está en contra de la llegada de fondos europeos, cuando esto es lo contrario. Vox protesta por la información sesgada e incompleta en la forma en que el Gabinete Municipal informa a los vecinos. Otro tema. Dice, finalmente, en una nota, se han desestimado las 2 mociones de Vox apoyadas por el Grupo Municipal Popular sobre la construcción de una piscina municipal y la creación de una comisión mixta de observación y control, tal. En un párrafo se cepilla 3 mociones, cuando la nota de prensa utiliza numerosos párrafos para detallar en un solo punto lo que hace el equipo municipal. Mira, en esa nota de prensa se habla de una piscina municipal, según consta la nota. No se especifica que la piscina municipal que pedimos es cubierta, ni se explica por qué pedimos esa piscina, ni pedimos el beneficio que trae a los vecinos. Quedamos como tontos. ¿Qué estamos pidiendo una piscina municipal cuando ya la hay? ¿Es lo que se pretende? ¿Que quedemos como tontos? Piden una piscina municipal que ya existe. No. Pedimos una piscina municipal cubierta. Y queremos que se diga en la nota de prensa, si es que aquí hay profesionales que los hay y no están controlados, el por qué lo pedimos. Aquí nada más que se dice, nada más que se habla lo que dice el portavoz. Extenso. Lo que nosotros decimos no se dice nada. Y de vez en cuando hasta no se dice ni lo que votamos ni cómo votamos. Yo creo que una nota... Yo estaba en un gabinete de prensa. Yo estuve 4 años en el gabinete de prensa de Altea, con Miguel Ortiz. Y yo hacía la nota de prensa y daba voz a la oposición. Mira, en el Ayuntamiento de Benidorm, y ya no dejo los papeles, había un tal Sergi Castillo, que ahora es el número 2, portavoz municipal en Benidorm. Sergi Castillo, escritor, conocido, compañero mío, muy amigo mío. Él estuvo en el gabinete de prensa con Agustín Navarro y daba voz a la oposición. Aquí la oposición estamos aquí, no decir ni pío, y la nota de prensa que el gabinete de propaganda hace no se dice nada. ¿Pero qué gabinete es este? Si queréis un gabinete municipal vuestro, socialista, lo pagáis vosotros. ¿Por qué tenemos que pagar los vecinos un gabinete que no da voz a este señor ni a mí? Que lo que estoy diciendo aquí no va a salir en ningún lado. En fin, no quiero seguir. Grupo Municipal Popular. Vamos a ver, nosotros entendemos que efectivamente el Gabinete de Comunicación debería de dar voz a todos. Lo que no entendemos y no aceptamos es que se dispare al pianista, señor Planelles. Esto, la responsabilidad recaerá siempre en quien manda y es a quien debería de usted dirigir la moción. Nosotros nos gustaría una mayor democratización del Gabinete de Comunicación y aparecer más veces mencionados. Esto no es algo nuevo, lo hemos pedido en muchas ocasiones, pero vamos a votar en contra de esta moción porque entendemos que usted está apuntando a quien no debe. Es sencillo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Grupo Municipal Vox. Yo no voy a disparar al pianista. Siempre hay un responsable para todo. Y si no, que no cobre y que no esté ahí. Vuelvo a lo de antes.
El que está en un cargo público tiene que estar a todo. Le van el sueldo, la crítica le van el sueldo. Tampoco me voy a disparar en el pie y va a echar culpas al alcalde, que es el responsable final, estoy de acuerdo contigo, porque me va a dar igual, César, me va a dar igual. Si no lo decimos aquí, esto no sale de aquí, ¿me entiendes? No sale de aquí. Yo sé que quizás me haya pasado, como dices tú, disparando al pianista, pero es que a alguien hay que disparar. Y disparar para allí es igual, no lo ves que están todos callados, que no abren la boca. ¿Han debatido contigo alguna vez? No sé, anteriormente, en las corporaciones anteriores, tú llevas 8 años ahí, yo llevo 4 meses. No sé si antes se debatía, pero vuelvo a lo de siempre, aquí no se debate nada. No se debate nada, dicen que no, están así, no, como el gatito ese que voy a traer el próximo pleno, lo voy a poner aquí, aquí, el gatito que tengo. No se debate nada. Entonces vamos a dejarnos de demagogia, César, deja de ponerte de perfil, coño, compórtate como lo que eres, estás en la oposición como yo. Vamos a votar, alcalde. ¿Alguna intervención más? Vamos a proceder a la votación del punto número 10. Moción del Grupo Municipal Vox, apertura de expediente informativo. ¿Votos a favor? 2. ¿Votos en contra? 18 votos en contra. La parte 2 es parte informativa. En este caso son resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías desde la número 1709 hasta la 1901, que están a disposición de los concejales y las concejalas. Y luego hay una nota de secretaría respecto a algunas resoluciones, con salto de numeración. La parte 3 es parte de control y fiscalización, lo que ruegos y preguntas. Inicia el turno de intervención en ruegos y preguntas el Grupo Municipal Vox. Tiempo de 3 minutos. Bueno, como hago siempre, no es vale para algo, le voy a dar las preguntas que hemos presentado por escrito. Algunas quizás las presentemos sin voz y mi compañera hablará después que yo. Se las voy a dar al portavoz para que las tenga y siga aumentando el dossier, porque responde más bien a pocas. Pero bueno, yo como lo apunto todo, voy para allá, Tony, te lo llevo. Disculpe el micrófono, señor Sanz. Perdón. Bueno, en una pregunta hemos preguntado, por escrito además, que por qué los cargos importantes con habilitación nacional de este ayuntamiento, son 3 creo, siguen firmando como accidentales. En otros municipios, el interventor y secretario y tal, pues son cargos de habilitación nacional, que son independientes totalmente, ¿vale? Y aquí llevamos años. No quiero decir que estos funcionarios, que se me entienda bien, no funcionen, porque funcionan perfectamente. De hecho, el otro día, unas dudas que tenía, tanto el interventor como la secretaria municipal, nos la aclararon perfectamente, nos atendieron con mucha amabilidad y con claridad. Pero yo pregunto, ¿por qué se convocan concursos para estas plazas? ¿Por qué a estas personas no se las asigna ya definitivamente y dejan de firmar como accidentales? Pues que a mí tantos accidentes, la verdad es que no. Es una pregunta que hemos hecho que espero que nos respondan. La Junta de Gobierno Local, pues hemos dicho que decíamos una pregunta también, parte, aún una tarjeta tachado, Tony, porque aún están respondidas de aquella manera, que cuándo se comienzan las negociaciones para los presupuestos de 2024. Bien es cierto que nos habéis mandado anteayer un escrito diciendo que presentamos propuestas. Bueno, parece que algo se mueve. A lo mejor resulta que este año sí vamos a aprobar los presupuestos a 31 de diciembre, como es preceptivo, y no en mayo o en junio, como se ha hecho en otras ocasiones. Esas son las preguntas que tengo. Y luego otras preguntas que presuntamente ya están contestadas, sobre las que solicitamos aclaración en su día, pero que tampoco eso. Por ejemplo, Tony, comentasteis el otro día que no se están dando clases de zumba en el Racó del Albir. No. Pues yo no sé si tienes que cambiar esta pregunta, que no tengo nada en contra de la zumba, a mí me encanta, yo soy muy bailongo, pero nosotros hemos visto personalmente con estos ojitos que se dan clases de zumba en el Racó del Albir. No estamos en contra de que se den clases de zumba, sino cómo está estructurado eso, se utilizan instalaciones municipales, etcétera, etcétera. No sé si tienes que cambiar esta respuesta, te puedes equivocar. El que tiene boca se equivoca, los que no se equivocan son ninguno de estos que no hablan. Tú te puedes equivocar porque hablas. También hemos preguntado que por qué se ningunea a vos y no os deja participar en actos institucionales. Aquí hay que rectificar, hay que ser justos. El otro día nos invitaron al Día Internacional de Alfaz, nos invitaron y fuimos, y también nos ha invitado hoy a los actos, evidentemente, de las fiestas patronales. Parece que vamos mejorando. Esta pregunta déjala de momento, no me la contestes, la doy por contestada. Y luego hay una serie de peticiones que hemos hecho en el pleno ordinario del mes de septiembre que no han sido respondidas. Por ejemplo, solicitamos ser parte de la Comisión Antifraude,
y tampoco se nos ha respondido. Según una nota de prensa del gabinete dice que se han recibido 4.480.000 euros, un dinero sobre cuya utilización... La respuesta fue, está todo, paga el móvil. ¿Puedo seguir o no? Sí, mi compañero. La respuesta es que eso está en el bar no sé qué, tal y cual. Bueno, pues mira, no tenemos acceso ahí, Tony. Aparte, no sé si sabes lo de la brecha digital. Yo soy muy torpe, yo soy muy mayor, soy abuelo. Entonces, la brecha digital conmigo, pues, es gorda. Tenéis que tener un poquito de consideración conmigo, ayudarme un poquito. No me digas, te remito ahí cuando sabes que no voy a entrar. Lo mismo pasa con la Agenda 2030. La Agenda 2030 también hemos pedido los trabajos maravillosos que están haciendo. La respuesta, ir al BAS. Preguntas pendientes también de contestación. Preguntamos al concejal o concejala de Educación, creo, qué pasaba con Asobeu y si es cierto que había dicho que se iban a incrementar el dinero a los estudiantes para que no cogen autobús, tal. Nadie nos ha dicho si se ha incrementado o no. Ella parece que dijo que sí. Pedimos también 2 expedientes, Finca Roca y el expediente de la residencia del BBVA. Lo mismo, iros al BAS. Y vuelvo a repetir, Tony, que soy muy mayor, que yo no veo el BAS y aparte no tengo entrada. Y nada más. Bueno, sí, hemos presentado un registro que nos ha contestado, espero que sí, lo del cuarto de las escobas. Si ha venido ya el de riesgo laboral y si está el informe, esta pregunta la retiramos. Esperemos al informe y lo que diga, entraremos o no entraremos. Y ahora que se calle, que empiezas tú. Muchas gracias. Señora Fuster, cuando quiera. Tiene 3 minutos. Gracias. Solicitamos que los directores de los centros educativos de FADEPI informen a los padres a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación. En la solicitud, Vox quiere que el colegio refleje una breve programación con la descripción de la actividad, sus contenidos, objetivos, materiales, fecha, duración, nombre y titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección. Solicitamos en el proyecto En Igualdad y Coeducación, Niños y Niñas, que es este programa que nos lo han cedido los padres, que de hecho lo he leído, que adjunten el título compulsado por la Generalitat Valenciana de la persona especialista que va a impartir dichas sesiones formativas a los alumnos y alumnas del segundo ciclo de educación infantil. Y en este caso se va a trabajar en 4 años. Solicitamos que nos aclaren que en la documentación que enviaron a los padres en el proyecto de igualdad, que se pone que realizan estas charlas en el segundo trimestre. Eso pone aquí, pero se ve que la han adelantado al primer trimestre. Es que lo van a trabajar todo el año este taller. En el punto 3 de este programa de niños y niñas para la igualdad, en el calendario y horario pone que en educación infantil, como saben bien los que se dedican a la educación, es un tema transversal y una vez finalizado el proyecto no determinaría que no se puede regresar al tema en cualquier momento y poder plantear actividades de repaso o refuerzo, ya que la educación en valores es primordial. Solicitamos que nos explique la concejala de Igualdad si estas sesiones se van a volver a realizar todo el curso escolar y si también que nos digan qué valores quieren transmitir en esta charla en concreto, porque no lo pone en el programa. ¿Por qué comparar el cuerpo humano masculino y femenino? Conocer sus posibilidades y limitaciones no es un valor. Solicitamos que la concejala de Igualdad en el calendario y horarios de la Concejalía de Educación, en colaboración con la Concejalía de Educación, vayan al bloque temático correspondiente al área de comunicación y representación, que es el área del medio físico y social, que según ley está en el currículum. Una de las unidades habla del cuerpo humano y se trabaja durante todo ese mes ese tema, ese área.
y durante toda la etapa de educación infantil. Rogaríamos que nos expliquen que, ya que se trabaja en el currículum el cuerpo humano, que en estas charlas, en estas sesiones, 8 sesiones, qué van a trabajar, cómo van a trabajar y cuándo van a trabajar. Bueno, solicitamos el coste de este proyecto que se pretende implantar en los 3 colegios del municipio de Alfaz. Y luego, pues, también hemos visto que en un cuadro que han programado, que eso lo habrá hecho la especialista, una docente, ha programado las sesiones, las actividades, primero actividad, luego objetivos y luego recursos y materiales. Aconsejaría que pusiese primero los objetivos, porque primero tenemos que saber qué queremos conseguir para esos alumnos, luego la actividad y los recursos y materiales. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego se pregunta al Grupo Municipal Popular, con un tiempo de 3 minutos. A ver, lo nuestro de nuestro partido va a ser corto. Todos sabemos lo que es un extrajudicial, entonces a mí me preocupa, y como bien ha contestado Toni, y quiero que me haga una pequeña aclaración, en cuanto al capítulo extrajudicial de los contratos de limpieza de edificios públicos, simplemente que me conteste si van incluidos los intereses. La siguiente ya no es una pregunta, sino que es si van incluidos los intereses en ese crédito extrajudicial. Porque es un importe en la reclamación de ese extrajudicial. Somos del 21. ¿No? Vale, pues eso lo queríamos saber, porque me parece un poco, ¿vale?, ante el montante que hay. Eso es lo que quería saber. Y luego, la segunda, más que ser una pregunta, es un ruego, ¿vale? Vamos enfocados, digamos, a la tasa de basuras, que la verdad que es una cosa que nos preocupa bastante, aparte de por el servicio y el problema que es bien sabido que tenemos en este municipio. A mí lo que me preocupa, y vamos a dejar anunciado aquí, que los ciudadanos, sí que es verdad, como ha dicho mi compañero César, se van a ver afectados sus bolsillos con un nuevo incremento. Dejamos anunciados que esperamos que el equipo de gobierno haga todo lo posible para que, dejamos anunciada que puede haber una nueva subida, y esperamos que esa tasa no se repercuta, porque sería muy difícil volverles a explicar a nuestros ciudadanos este problema. Eso es un ruego. Muchas gracias. ¿Una cuestión más? Y ahora mi compañera tiene otras preguntas. Sí, con Torres. permiso, y haciéndome eco de algún ruego o súplica de la ciudadanía. En primer lugar, ¿por qué no se aplica la ordenanza municipal reguladora de vehículos de movilidad personal? Hoy, casualmente, nos ha llegado este díptico donde efectivamente se conciencia, empieza a concienciarse. Tengo entendido que esto se aprobó en octubre del 2022, ¿no? Y son muchos los ciudadanos que se quejan del incumplimiento de las normas, de la normativa, y evidentemente echan de menos las sanciones no aplicables. Estamos hablando de patines o bicicletas eléctricas, patines, vehículos de movilización personal, que siguen sin llevar casco, hablan por teléfono, llevan más pasajeros de lo normal, no tienen timbre, indicadores, vamos, lo que la normativa ofertaba o obligaba a tener en este tipo de vehículos, ¿no? Es un milagro, por ejemplo, divisarlos en la noche. No todos llevan prendas reflectantes, ¿no? Se les exige seguro de responsabilidad. Y aquí quiero hacer un apunte, señor Arques, porque tras ver esto me temo que hay un lapsus, o estoy yo confundida, que también será lo más probable. Creo que aquí dice que es aconsejable la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Creo que en la ordenanza venía que era obligatorio. Pues ponemos esto y lo veremos, porque no tengo además la documentación de la ordenanza. Pero bueno, aclarar esto por si el ciudadano tiene confusión. Se les permite circular por las aceras, se les permite atar los patines a los árboles, a las farolas, a los bancos, etc., etc. Bien por la concienciación, pero ¿se están multando? ¿Se están aplicando las infracciones? Por cierto, en el díptico, como ya he dicho, ¿por qué no se sanciona? Solamente que me digan ustedes por qué no entra en vigor las sanciones que se tenían previstas. La segunda pregunta que me llega, efectivamente, es: me ha llegado una información, una reclamación, que a mí me ha hecho un poquito dudar de cómo funciona esto, pero seguro que ustedes tienen una explicación. Me refiero a la utilización de los faros de plata que se utilizan para la celebración del Festival de Cine. ¿Es cierto, señor Arques, que se han utilizado sin consentimiento del autor?
Es cierto que esto ocurrió desde el 2020 hasta el 2023, que afortunadamente se pudo subsanar. Se ha llegado a un acuerdo con el señor Aragonés, que por cierto es autor y titular de los derechos de explotación. Se pondrá más interés en lo sucesivo para que esto no vuelva a ocurrir e incluso yendo un poquito más para allá se han depurado responsabilidades. Por último, y una pregunta más. Tras la pandemia, ¿se ha normalizado el número pertinente o conveniente de sillas, mesas, paneles de anuncios que pueden los comerciantes de bares o restaurantes colocar en la vía pública? ¿Se ha normalizado o continúa un poco totum revolutum como permitimos por el momento que acontecía? Parece que no del todo, ya que los vecinos se siguen quejando ante la imposibilidad, en muchos casos, de deambular o cruzar terrazas con una silla de ruedas o incluso con un carrito de bebé, es más, con 2 personas a la par. Deberíamos concienciar la necesidad de hacer compatibles que los comercios ofrezcan la posibilidad de sentarse en sus terrazas y el derecho de los vecinos a pasear por las aceras. Hagamos compatibles y seguro este ruego. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Finaliza el portavoz del Grupo Popular. Yo tengo una pregunta. He observado en registro que al Ayuntamiento le ha correspondido reintegrar en 2 o 3 ocasiones, no tengo muy clara la cantidad, cantidades correspondientes a los programas de fomento del empleo, Tabalent, Empujo, etcétera. Y eran cantidades que me llamaban la atención porque no eran pequeñas esas cantidades. Y claro, yo pienso, caray, si tenemos una subvención que nos viene fenomenal, que va a servir para animar un poco a la gente que anda corta y que no encuentra faena, que no encuentra trabajo y que es una lástima que tengamos que devolver dinero porque no se han cumplido los programas al 100%. Yo quisiera saber a qué se han debido, porque me han llamado la atención las cantidades, sobre todo, que no eran poca cosa. Nada más que era eso. Muchas gracias. Pues finaliza el turno ruegos y preguntas al portavoz del equipo de Gobierno. Gracias, señor alcalde. Bien, empezaré por el final. En cuanto a la devolución de ayudas, a mí también me sorprendió, es cierto, y lo miré. Y, bueno, dentro de uno de los cursos que teníamos, uno de los planes que teníamos, falleció una persona y fue la cantidad que tuvimos, falleció por desgracia, tuvimos que devolver esa cantidad. Creo que ya nos pasó en algún curso anterior que casi finalizando también alguien tuvo una baja de larga duración, es imposible de cubrir por los plazos y hay que devolver esa cantidad que en su día ya nos han ingresado previamente la Consellería. En cuanto a las mesas y las sillas, decirles que se han empezado a hacer las revisiones por parte de la Policía Local para elaborar el padrón, se está controlando, se van a controlar. De hecho, si pasa por la avenida de Albir, hay ciertos locales grandes que tenían elementos en la acera que ya no los tienen. Hemos empezado a controlar más después de la pandemia, por eso, porque tuvimos un poco todos los ayuntamientos, no solo un poco de manga ancha con los comerciantes, pero ahora vamos a continuar con las ordenanzas municipales y a cumplirlas. Hablando de ordenanzas municipales, comentarles que efectivamente se aprobó la ordenanza de vehículos, correcto, de movilidad personal. Después tuvo que exponerse, se tuvo que aprobar definitivamente, bueno, pasó un plazo. Llegó el verano, dejamos un poco el verano para informar. Antes del verano informamos a los colegios, hicimos campañas en los colegios y una vez que acabó el verano la policía tiene orden de incrementar y de hacer cumplir la ordenanza municipal. De hecho, ya se ha retirado algún que otro patinete de la vía pública. En cuanto al Foro de Plata, evidentemente, como todos tenemos acceso, y digo todos, somos todos, acceso a la información a través de la plataforma digital, habrán podido ver en la penúltima Junta de Gobierno local que solucionamos el tema. El tema del COVID un poco no estuvimos atentos a los derechos de autor del Foro de Plata y hemos estado 3 años sin abonar esos derechos. Se ha solucionado el tema y vamos a continuar dando el Foro de Plata todos los años. En cuanto a la pregunta que hacía antes la compañera Arantxa, sobre los intereses en reconocimiento extrajudicial, ya te he contestado antes, pero recalcar que son facturas sin intereses, sin ningún tipo de interés. Y la tasa de basura, lo que hemos aprobado hoy, que también aprobamos hace un año, es la actualización del tratamiento, no la limpieza, el tratamiento y eliminación de la basura. El año pasado una subida por parte de la planta y este año ha habido otra, con lo cual la volvemos a repercutir. Los ayuntamientos que el año pasado
no repercutieron esta subida sobre los vecinos, este año la van a multiplicar por 2. Va a ser mucho menos gravosa aquí en Alfaz que en otros municipios vecinos. En cuanto a las preguntas de Vox, han sido contestadas ya de manera telemática todas, incluso también la que hacía referencia a los cursos a los cursos estos que preguntaba la compañera. Sí. Decirle que, bueno, la pregunta era en una línea, aquí ha sido más extensa la solicitud, haremos llegar todo esto, como he dicho, a los colegios. De todas formas, toda la programación se aprueba por el Consejo Escolar. Haremos llegar también la queja o la sugerencia al próximo Consejo. Muchas gracias. No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión.